Es un placer, queridos hermanos, encontrarnos en una nueva ocasión para estudiar la Biblia con la ayuda de la revista La Atalaya del mes de julio del 2023. Es el último artículo que estaremos utilizando esta revista. La información que repasaremos es la que corresponde para la semana del 2 al 8 de octubre, para este fin de semana. El tema de este estudio es Seamos razonables como Jehová. Es el artículo de estudio número 32. En cuanto al texto central de este estudio es Filipenses capítulo 4, versículo 5. Que todos sepan que ustedes son personas razonables. En cuanto al avance dice, Jehová y Jesús son razonables y quieren que nosotros también lo seamos. Esta cualidad nos ayudará a ser adaptables cuando se produzca un cambio en nuestra vida. Por ejemplo, en nuestra salud o en nuestra situación económica. Además, si somos razonables, contribuiremos a que haya paz y unidad en la congregación. Bien, como tal vez hemos revisado esta revista, tiene 17 párrafos el artículo. Empecemos con el número 1. ¿En qué sentido debemos ser los cristianos como algunos árboles? Y debemos ver la imagen. En ocasiones se ha sabido de árboles muy gruesos, fuertes, que se han desplomado o caído cuando ha habido una tormenta, debido a que son muy rígidos y no aguantan los fuertes vientos. En cambio, hay algunos tipos de árboles que se doblan cuando hay una fuerte tormenta y pueden permanecer de pie. Así debemos ser los cristianos. Debemos ser flexibles y razonables cuando sea necesario. Debemos adaptarnos según las circunstancias que surgen a nuestro alrededor. Y tenemos aquí esta imagen donde se ve la comparativa de dos árboles. Uno que, a pesar de ser muy fuerte, no aguantó el viento y la tormenta y se quebró. Mientras que el otro, siendo flexible, se viró en ciertos momentos y pudo aguantar la tormenta. Así es la comparación que se hace hacia los cristianos. Párrafo 2. ¿Qué cualidades nos ayudarán a adaptarnos a los cambios y qué veremos en este artículo? Las cualidades son que debemos ser razonables, humildes y compasivos. En este artículo veremos cómo algunos cristianos han hecho ajustes en sus vidas para adaptarse a algunos cambios que han surgido de un momento a otro. Pero también analizaremos los ejemplos de Jehová y de Jesús, quienes son las personas más razonables que existen. Así que empecemos viendo el caso de ellos. Jehová y Jesús son razonables, dice el subtítulo. Párrafo 3. ¿Cómo sabemos que Jehová es razonable? Aunque en Deuteronomio capítulo 32 versículo 4 se habla de Jehová como la roca, porque es firme e inamovible, Él se ha ido adaptando a los cambios que se producen en el mundo para asegurarse de que su propósito se vaya cumpliendo. Por eso es que Él nos ha dado principios bíblicos y estos se van adaptando, que nos ayudan a tomar decisiones según los problemas que se presenten. Y a Jehová puso estos principios precisamente que se vayan ajustando a la situación sin violar las normas o leyes bíblicas. El párrafo 4. Mencione un ejemplo que muestre que Jehová es razonable. Y aquí debemos leer Levítico capítulo 5, versículo 7 y capítulo 5, versículo 11. Capítulo 5, 7 dice: Sin embargo, si él no tiene lo suficiente para ofrecer una oveja, tiene que llevarle a Jehová 2 tórtolas o 2 pichones de paloma como su ofrenda por la culpa debido al pecado que ha cometido, un ave como ofrenda por el pecado y otra como ofrenda quemada. Ahora veamos el capítulo 5, versículo 11. Ahora bien, si él no tiene lo suficiente para ofrecer 2 tórtolas o 2 pichones de paloma, entonces tiene que llevar como ofrenda por el pecado que ha cometido la 10ª parte de un efá de harina fina como ofrenda por el pecado. No debe echarle aceite ni ponerle olíbano encima, porque es una ofrenda por el pecado. La pregunta 4 decía:
mencione un ejemplo que muestre que Jehová es razonable. En los 2 versículos que hemos leído se ve que Jehová no exigía que todos, sean ricos y pobres, presentaran los mismos sacrificios. Vimos que si no tenía para una oveja, podía ofrecer 2 tórtolas o 2 pichones de paloma. Y si aún así no tenía para eso, podía dar la otra opción, que la 10ª parte de un efá de harina fina. Así que eso demuestra cuán razonable era Jehová, sabiendo que tal vez no todos tendrían la misma cantidad de dinero para hacer una ofrenda hacia él. Veamos el párrafo 5. Mencione un ejemplo de la humildad de Jehová y otro de su compasión. En Génesis 19 se presenta el relato que Jehová iba a destruir Sodoma y varias ciudades alrededor. Cuando se le dijo a Lot que huyera a las montañas para salvarse, le rogó a Jehová que le permitiera ir a Zoar. Esta era una pequeña ciudad, pero que también estaba en la lista de destrucción. Aún así, Jehová aceptó la petición para que vaya a Zoar, y aunque esta estaba incluida en la destrucción, Jehová la quitó para ceder y Lot puede estar ahí en esa ciudad viviendo. En el caso de Jonás, en el capítulo 3 y 4, sabemos que él fue enviado a Nínive para indicar a esa ciudad que iba a ser destruida. Más de 100,000 habitantes. Pero se arrepintieron y Jehová cambió su opinión de destruir a Nínive y todas las personas, así que demostró compasión debido a que vio el corazón de estas personas que cambiaron de opinión. Veamos el párrafo 6. ¿Qué ejemplos demuestran que Jesús es razonable como Jehová? El relato bíblico dice que él fue enviado a predicar a la nación de Israel. Sin embargo, en Mateo capítulo 15 se muestra el caso de una mujer que no era israelita y que le rogó que curara a su hija, porque estaba poseída por demonios. Jesús sintió compasión y sanó a la hija de esta mujer, aunque no era de la nación a la que él había sido enviado para ayudar. En otra ocasión, él había dicho en Mateo 10:33, si alguien me rechaza, yo también lo rechazaré. Sin embargo, cuando Pedro lo negó 3 veces, Jesús aún así lo perdonó porque vio que estaba arrepentido y que era un hombre fiel. Y como dice la parte final del párrafo 6, parece que cuando resucitó, Jesús habló con Pedro y le confirmó su perdón y su amor. Así que esa es otra clara demostración que también es razonable como Jehová. Veamos el párrafo 7. De acuerdo con Filipenses 4:5, ¿qué reputación queremos ganarnos? El texto bíblico dice, que todos sepan que ustedes son personas razonables. El Señor está cerca. Decía la pregunta, de acuerdo con Filipenses 4:5, ¿qué reputación queremos ganarnos? Como vemos en el texto, queremos que las personas nos vean como razonables, que deseamos parecernos a Jehová y a Jesús. Por eso es necesario pensar en las preguntas que debemos hacernos de manera personal. ¿Piensan los demás que soy una persona razonable, tolerante y que sabe ceder? ¿O tengo la fama de ser inflexible, estricto o terco? ¿Suelo insistir en que las cosas se hagan como yo creo que tienen que hacerse? Y la última pregunta, ¿o me gusta escuchar otras opiniones y ceder siempre que se pueda? Sin duda, muy buenas preguntas que debemos hacernos de manera personal. Pasemos ahora al subtítulo, seamos razonables cuando nuestras circunstancias cambian. Párrafo 8. ¿Qué puede ayudarnos a ser razonables cuando cambian nuestras circunstancias? Y tenemos que ver la nota. En este párrafo tenemos 4 recomendaciones. Primero, aceptar la realidad. Segundo, mirar al futuro. Tercero, concentrarnos en lo positivo. Y cuarto, hacer cosas por los demás. Y se cita el texto de Eclesiastés 9:11, donde indica que puede haber algún mal momento y un suceso imprevisto.
Y es por eso las situaciones pueden cambiar de un momento a otro. Esto incluye incluso asuntos teocráticos como un cambio de asignación dentro de la organización, que eso podría poner a prueba a muchos. Por eso queremos ser razonables. Y la recomendación que tenemos aquí en la nota de este párrafo 8 es ver el artículo Cómo adaptarse a los cambios, del número 4 del 2016 de la revista Despertad. Veamos aquí ejemplos que demuestran de lo que hemos hablado. En el párrafo 9, ¿qué hizo un matrimonio de misioneros para enfrentar dificultades que no esperaban? Bueno, estos hermanos fueron enviados a otro país a una nueva asignación y debían aprender el idioma y conocer también a los hermanos, pero lastimosamente todo se les complicó debido a la pandemia del COVID-19. Adicionalmente, a la hermana Francesca de repente se le murió la mamá y no podía viajar para el funeral. ¿Qué es lo que ellos hicieron? Oraron mucho a Jehová y él contestó de distintas maneras. Una de ellas fue que recibieron ánimo mediante un video de un hermano que les dijo: cuanto más rápido aceptamos las nuevas circunstancias, más rápido volvemos a ser felices y más fácil se nos hace aprovechar esas nuevas circunstancias. Y en la nota que tenemos en este párrafo se nos sugiere que si queremos ver este video, debemos ver en jw.org con el título Entrevista a nuestro hermano Dimitri Mijailov. Ahí podemos ver cómo fueron ellos animados. Y también ellos se animaron haciéndose más hábiles mediante la predicación por teléfono, porque no se podría salir a la predicación de casa en casa. Y aceptaron el ánimo de los hermanos de la congregación. Es más, dice que una hermana durante un año les enviaba todos los días un mensaje breve con un texto bíblico. Así que, como dice al final, ¿cuál es la lección? Que si aceptamos las nuevas circunstancias, estaremos contentos con lo que podamos hacer. Veamos el párrafo 10. ¿Qué hizo una hermana para adaptarse a unas circunstancias totalmente nuevas? Bueno, aquí habla de que luego de sufrir una decepción porque la congregación de habla inglesa a la que ella pertenecía y ayudaba se disolvió, decidió apoyar otra congregación con otro idioma, en este caso el japonés. ¿Cómo lo hizo? Pidió la ayuda a una ex compañera de trabajo que no era testigo, pero le pidió que le ayudara a entender el idioma japonés usando la Biblia y el folleto Disfrute de la Vida. Y la mujer aceptó. Así que aprendió a comunicarse mejor en japonés. Y lo interesante es que esta ex compañera de trabajo quiso aprender más de la Biblia porque estaba utilizando el folleto Disfrute para enseñar y a la vez estaba aprendiendo. ¿Qué es lo que nos enseña esta experiencia? Que si miramos al futuro y somos positivos, los cambios imprevistos pueden traernos bendiciones inesperadas. Ahora veamos el párrafo 11. ¿Qué hizo un matrimonio para enfrentar sus problemas económicos? Aquí la situación era bastante difícil porque vivían en un país bajo proscripción. Esta pareja de hermanos perdió su fuente de ingresos cuando la economía del país se vino abajo. Así que tuvieron que hacer algunos ajustes. Primero, trataron de llevar una vida más sencilla. Y luego practicaron lo que indica Hechos 20:35, de sentir felicidad en dar más bien que en recibir. Así que se dedicaron a ayudar a los demás todo el tiempo posible a la predicación. El esposo dijo: como estábamos ocupados en el ministerio, teníamos menos tiempo para darles vueltas a los pensamientos negativos y más tiempo para hacer la voluntad de Dios. Pasemos al párrafo 12. ¿Cómo puede ayudarnos el ejemplo de Pablo a ser flexibles en la predicación? Revisando la historia de la Biblia, sabemos que Pablo habló con personas de distintas creencias, orígenes y actitudes muy distintas a la de los cristianos. Y eso se parece mucho a nuestros tiempos. Cuando él quería transmitir el mensaje de las Escrituras, tenía en cuenta la cultura y creencias de los que iban a escuchar.
De igual manera nosotros debemos ser ingeniosos y adaptar el mensaje a las necesidades de cada persona. Es cierto que ya tenemos, cuando se sale a la predicación, un tema de conversación. Sin embargo, puede que la persona a quien vamos a hablar no necesite ese tema por la circunstancia en la que está pasando ese momento, así que hay que hacer los ajustes como Pablo también lo hacía. Veamos ahora el subtítulo: Respetemos las opiniones de los demás. Párrafo 13. ¿Qué peligro evitamos si respetamos las opiniones de los demás? Aquí debemos leer primera carta a los Corintios, el capítulo 8, versículo 9. Pero tengan cuidado para que su derecho a elegir no haga tropezar de algún modo a los que son débiles. Decía la pregunta: ¿qué peligro evitamos si respetamos las opiniones de los demás? Que podríamos hacer tropezar a otros y causar divisiones en la congregación. Es por eso que queremos respetar las opiniones de los demás en cuanto a sus diferentes gustos en la vestimenta o cualquier otra actividad, y esforzarnos por practicar los principios bíblicos que nos ayuden a ser equilibrados y a mantener la paz en la congregación. Y aquí podemos ver en esta imagen donde está el círculo un hermano en el que él le molesta de vez en cuando el tomar como una bebida que acompaña alguna comida algo de cerveza o algo de bebidas alcohólicas, pero en cambio el otro hermano que lo está mirando está asombrado. ¿Qué es lo que debe pasar aquí? Como se ve la imagen de este árbol flexible, también nosotros queremos ser razonables y respetar las opiniones de los demás. Si es que no viola ninguna ley bíblica, pues el hermano puede hacer lo mismo, como decía el texto de 1 Corintios. Cuidado para que su derecho no haga tropezar a otros. Veamos el párrafo 14. ¿Qué principios bíblicos deberían influir en nuestra forma de vestir y de arreglarnos? Aquí se ponen dos principios: 1 Timoteo 2, 9 y 10 y 1 Pedro 3, 3. El de la carta a Timoteo se indica sobre vestirnos con modestia y buen juicio. En este caso, los ancianos deben ayudar a los hermanos sin imponer reglas sobre la ropa y los peinados, pero cuando hay que corregirlo, hacerlo. Y se pone aquí la situación. En una congregación donde era la moda llevar el pelo corto y despeinado, un superintendente de circuito recomendó a los ancianos que dijeran: si te subes a la plataforma y los presentes se fijan más en tu aspecto que en lo que dices, ¿será que hay un problema con tu forma de vestir o arreglarte? Note que aquí no están imponiendo una manera de vestirse ni cómo peinarse, pero sí están haciendo dirigir la atención a que la manera como se están presentando, su vestimenta, su acicalamiento, podría afectar en el mensaje que se quiere transmitir. De esa manera los jóvenes toman la decisión más acertada en cuanto a este punto. Y aquí tenemos en esta imagen ahora, en el círculo, hermanos de distintos lugares, distintas vestimentas. Es la costumbre local y uno puede ser flexible respetando la opinión de los demás. Cada uno debe tomar su propia decisión. Párrafo 15. ¿Qué leyes y principios bíblicos nos guían a la hora de tomar decisiones? Aquí debemos leer Romanos capítulo 14, versículo 5. El texto dice: un hombre considera que un día es más importante que los demás, mientras que otro considera que todos los días son iguales. Cada uno debe estar completamente convencido en su propia mente. Decía la pregunta 15, ¿qué leyes y principios bíblicos nos guían a la hora de tomar decisiones relacionadas con la salud? Como vimos en el texto de Romanos, el capítulo 14, versículo 5, las opiniones de dos personas pueden ser diferentes, pero no necesariamente pueden ser en contra de lo que dice Jehová. Por eso aquí también aplica el de Gálatas 6:5, que cada uno llevará su propia carga de responsabilidad. Lo que sí está claro es que la Biblia dice que hay que abstenerse de la sangre, espiritismo y otras formas de ocultismo. Actividades que aparentemente ayudan a mejorar la salud y que contenga esto, no. En cambio,
Pueden haber preferencias de algunos hermanos que acuden a la medicina convencional, lo que se consigue en una farmacia, pero otros en cambio puede ser a la medicina alternativa de plantas y cualquier otro o remedio casero que se podría utilizar. No queremos juzgar ni poner obstáculos a otros por lo que decidan. Cada uno llevará cuenta de su responsabilidad y cada uno sabe qué es lo mejor que resulta, porque no todos los organismos funcionan igual con la misma medicina. Pero lo más importante aquí es mantener la unidad de la congregación. Cualquier opinión personal queda bajo este concepto de que la unidad de la congregación es lo mejor que puede haber. Y aquí de nuevo se pone en este recuadro, en esta fotografía, lo que algunos deciden. La medicina convencional, que tiene que ver con pastillas, pero otros en cambio acuden a lo que es natural, con las plantas, extractos de plantas, y cada uno ve lo que realmente le beneficia de manera personal. Veamos el párrafo 16. ¿Cómo pueden los ancianos ser razonables con sus compañeros? Y debemos ver las imágenes. El párrafo resalta que en el caso de un anciano que es razonable, no va a esperar que siempre se acepte la opinión del que es mayor de los demás, pensando que él es el que tendrá la experiencia o la solución a todo. Se debe entender que el Espíritu de Jehová puede impulsar a cualquier miembro del cuerpo de ancianos a decir algo que lleve a tomar una buena decisión. Así que si no se viola ningún principio bíblico, los ancianos razonables apoyarán con gusto la decisión de la mayoría. Y aquí tenemos en la escena donde un anciano joven está dando su opinión, su punto de vista basado en las escrituras o las instrucciones de la organización, y los demás que son mayores escuchan con atención y posiblemente ahí esté la solución a lo que ellos están buscando. Jehová puede utilizar a cualquiera de ellos para dar la respuesta o la pauta necesaria. Veamos ahora la parte final, las ventajas de ser razonables. Párrafo 17. ¿Qué bendiciones recibimos si somos razonables? Existen muchas bendiciones. Tendríamos una mejor relación con nuestros hermanos y habría paz en la congregación. Llegamos a enriquecernos por las personalidades y costumbres de nuestros hermanos que ahora forman las congregaciones. Y lo más importante es que llegamos a ser felices porque estamos imitando a Jehová, que es un Dios razonable, como hemos visto en este artículo. Ahora vamos a las preguntas de repaso. ¿Qué contestaría? ¿Qué nos enseñan Jehová y Jesús sobre lo que significa ser razonable? Hemos visto que Jehová se ha ido adaptando a los cambios y por eso ha dado principios bíblicos que abarcan varios problemas que se van presentando. No violan leyes bíblicas, pero estos principios van ayudando a seguir tomando decisiones de acuerdo a las circunstancias. Hemos hablado también que en ocasiones Jehová ha cedido a peticiones de los seres humanos, como cuando Lot le pidió ir a una ciudad que Jehová había decretado que sería destruida, pero por consideración de su siervo le perdonó. Jesús también ha sido razonable, como en el caso de cuando Pedro lo negó, no lo rechazó por completo, sino que le confirmó su perdón y su amor. La segunda pregunta de repaso. ¿Por qué es importante ser razonable cuando las circunstancias cambian? Porque las situaciones pueden cambiar de un momento a otro, como dice Eclesiastés. Por eso queremos seguir 4 recomendaciones. Aceptar la realidad, mirar al futuro, concentrarnos en lo positivo y hacer cosas por los demás. Esto nos ayudarán a ser adaptables. Y la última pregunta del repaso. ¿Cómo contribuye una persona razonable a la paz de la congregación? Porque como decía el párrafo final, llegamos a recibir muchas bendiciones ya que respetamos la opinión de los demás y así somos imitadores de Jehová, que es un Dios razonable. Bien, queridos hermanos, esto es lo que tendríamos que revisar para esta fin de semana del 2 al 8 de octubre. Queremos disfrutar de nuestra reunión, queremos participar comentando y siempre prestar atención a los de nuestros hermanos. Este es el estudio que corresponde para esta semana de la revista de julio del 2023, que es la última ocasión que la estamos usando. Es el tema
Seamos razonables como Jehová, el artículo de estudio número 32. Esperamos todos disfrutar de nuestra reunión del fin de semana y, si es la voluntad de Jehová, encontrarnos en una próxima oportunidad.